Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Brito y yo les voy a estar hablando de lo que es el concepto de estructura de datos, de lo que sería su importancia y de lo que sería su evolución. Bien, para empezar, el concepto de estructura de datos hace referencia a una colección de valores donde la relación que existe entre ellos es a la operación que podemos hacer sobre ellos. En pocas palabras, se refiere a cómo los datos están organizados y cómo se pueden administrar. Una estructura de datos describe el formato en que los valores van a ser almacenados, cómo van a ser accedidos y modificados, pudiendo así existir una gran cantidad de estructuras de datos. ¿Por qué son importantes? Las estructuras de datos son muy útiles porque siempre manipulamos datos. Y si los datos están bien organizados, esta tarea puede ser mucho más fácil para nosotros. Si consideramos el siguiente problema que podemos ver en pantalla, donde dice, ¿de qué forma puedo saber si una palabra tiene exactamente las mismas letras que otra palabra? O dicho de otra forma, ¿cómo puedo saber que una palabra es permutación de otra palabra? Si resolvemos con lápiz y papel, podemos decir que basta con escribir las palabras y visualmente identificar si ambas palabras tienen las mismas letras. Una forma rápida sería contar mentalmente el número de cada tipo de letra en ambas palabras y si tienen el mismo número, entonces sí es una permutación. Si hablamos un poco de lo que sería la evolución de la estructura de datos, debemos de mencionar las cuatro eras por las cuales ha transcurrido lo que sería el desarrollo o el concepto de programación. Decimos que la primera era, que consta del 1950 a 1965, entre sus características principales o lo que se vio en esa era, lo que se trabajó en esa era, se puede decir que se trabaja con la idea de codificar y corregir. En esa era no existía documentación de ningún tipo, ni desarrollo a base de prueba y error. En la segunda era podemos destacar que sus principales características fueron la aparición de la multiprogramación y sistemas multiusuario, podemos decir la aparición del software como producto, y que en esta era se buscan procedimientos para el desarrollo del software. Ya para la tercera era, que consta del 1972 al 1989, aparecen nuevos conceptos de sistemas distribuidos y un amplio uso de los microprocesadores. Para la cuarta era, se caracteriza por el impacto colectivo del software, aparecen lo que serían las redes de la información, aparecen las redes neurales y la información como valor preponderante dentro de las organizaciones. Eso ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado. Arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional es un tipo de dato estructurado que está formado de una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales. El tipo de acceso de los arreglos unidimensionales es el acceso directo, es decir, podemos acceder a cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar a elementos anteriores o posteriores. Eso es mediante el uso de un índice para que cada elemento del arreglo nos dé su posición relativa. Para implementar arreglos unidimensionales se debe reservar espacio en memoria y se debe proporcionar la dirección base del arreglo, la cota superior y la inferior. Características. Un arreglo tiene la característica de que puede almacenar a n elementos del mismo tipo y además permite el acceso a cada uno de estos elementos. Se distinguen en dos partes de los arreglos. Los componentes, que hacen referencia a los elementos que componen o forman el arreglo, es decir, son los valores que se almacenan en cada una de sus casillas. Los índices son los que permiten acceder a los componentes del arreglo de forma individual, es decir, la posición dentro del arreglo. Para hacer referencia a un componente de un arreglo se necesita el nombre del arreglo y el índice del elemento. Los arreglos bidimensionales son tablas de valores. Cada elemento de un arreglo bidimensional está simultáneamente en una fila y una columna. En matemáticas, a los arreglos bidimensionales se les llama matrices y son muy utilizados en problemas de ingeniería. En un arreglo bidimensional, cada elemento tiene una posición que se identifica mediante dos índices, el de su fila y el de su columna. Para diferenciar un elemento de la matriz, debe darse un nombre a la matriz y el índice de la fila y de la columna que el elemento ocupa en dicha matriz. Es importante que los índices de las matrices, tanto en las filas como en las columnas, empiecen en 0 y terminen en el tamaño fila menos 1 y tamaño columna menos 1 respectivamente. A las matrices se les asigna automáticamente valores iniciales predeterminados a cada uno de sus elementos, de acuerdo a los siguientes criterios. Si el tipo de arreglo es numérico, a sus elementos se les asigna el valor 0. Si el tipo de arreglo es char, a sus elementos se les asigna
/U000. Si el tipo de arreglo es bool, a sus elementos se le asigna false. Si el tipo de arreglo es clase, a sus elementos se les asigna el valor null. Los arreglos bidimensionales se usan para representar datos que pueden verse como una tabla en filas y columnas. Saludos, yo le voy a estar hablando sobre qué son los registros de estructura de datos. Un registro en programación es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales, enteros, real o caracteres, entre otros, o bien otras estructuras de datos. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo sería un registro en una estructura de datos en el lenguaje C. En el ejemplo hemos declarado un registro llamado producto con tres campos, uno de tipo int llamado código, otro de tipo cadena de caracteres llamado descripción y finalmente el campo precio de tipo float. ¿Cómo asegurar una base de datos? Limita el acceso a la base de datos. Un riguroso control de acceso es el primer paso para mantener a los atacantes lejos de su información. Identificar los datos sensibles y los datos críticos. El primer paso antes de pensar en las técnicas y herramientas de protección es analizar e identificar cuál es la información importante que se debe proteger. Cifra la información. Una vez identificados los datos sensibles y la información confidencial, una buena práctica es utilizar algoritmos robustos para cifrar estos datos. No darle mucha prioridad a las bases de datos que no son muy productivas y monitorear la actividad de tu base de datos, estar atento a auditar y registrar las acciones y movimientos sobre los datos permiten saber quién, qué, cuándo y cómo ha manipulado la información.